bueno, si la política se está cargando de mediocres y personas incompetentes e inútiles, es decir, el futuro nuestro es muy por ese lado es malo, sí. Yo creo que sí que lo que hay que abrir es unas vías de acceso y de vuelta desde la excelencia, de donde sea, a la política y la vuelta. Y ahora es que no hay vías de acceso de la excelencia, sino que es el acceso normal, no solo en el PSOE, que es ya exagerado, también en el PP, es el aparato, es la burocracia del partido hacia la representación política. Creo que ahí había que poner un muro de contención que no pase los burócratas a la representación política y dar una entrada a la sociedad civil. Tienes que asegurar que la muchacha, el muchacho, el señor ya hecho, la señora brillante, pueda ir y volver. Y eso no se ha ocupado la política española de asegurar la entrada y la salida. Yo es que esta batalla la tengo desde que casi que entré en el PSOE. Impedir que los burócratas entraran en las listas. Tengo bastante claro, y como yo, muchísima más gente, cuál es el problema. Cómo se resuelve el problema es más difícil en cuanto que tienes que buscar una vuelta. Dicho de otra forma, el otro día en una discusión así como esta, digo, entre gente del Partido Socialista, hay que exigir que la persona que se presente en una lista haya trabajado y haya cotizado a la Seguridad Social. Y me contesta un viejo socialista ya pasado de edad, como estamos nosotros, aquí dice, pero joder, si no damos trabajo a nadie, ¿cómo vamos? El problema es que la política se ha convertido en una profesión y además en una profesión de las más seguras, que quiero decir que el que entre joven en las juventudes socialistas o en las nuevas generaciones o tal, puede llegar a ministro o a ministra, como lo prueban Viviana Ido y todo eso. Cuando empezó la transición, solo había dos tipos de políticos profesionales, que eran los llamados azules, que eran Martín Villa, Juan Rosón, Sánchez de León, Gervasio Martínez Villaseñor, que yo escribí un artículo que les llamé los Gervasios, y los pocos liberados del Partido Comunista, que los pobres ganaban menos que un maestro de escuela. El resto eran todos profesionales, en buena parte brillantes, que pues García Ñovero era catedrático, Pérez Llorca era letrado de las Cortes y había hecho la oposición diplomático, el otro el abogado del Estado y tal. Había hecho y lo había aprobado. Y lo había aprobado, sí, por supuesto. No como Trini Jiménez, que sí, sí, sí. Veces. Y además Pérez Llorca había sido premio extraordinario en Derecho cuando era de la NIU, que era la Nueva Izquierda Universitaria, que era un rojo. Quiero decir, eso se ha ido acabando, o sea, pero ya no solo en los partidos de izquierda. En el propio PP hay gente que ya la única ocupación que han tenido es ser del partido. En menos porcentaje que el PSOE. Pero lo tienen también. ¿Eso qué ocurre? Que actualmente todos los políticos son sí señores del que manda o del que hace las listas, porque antes, pues si a García Ñoveros le decía a alguien, oye, que esto no puede ser, decir, pues te vas a hacer puñete y me voy a mi cátedra y a mi bufete, o Clavero, que ganaba 1000 veces más con su cátedra y su bufete de abogado brillante que de ministro. Y ahora pues se tiene que callar y lo que diga Blanco va a misa y lo que diga la Cospedal o quien sea va absolutamente a misa. Dice que no hay democracia interna. No es que no haya democracia interna, lo que no hay ya es opinión interna. Es que aunque hubiera democracia interna, si no hay opinión interna, pues qué más da. Y esto no, yo no sé, el arreglo pues habrá que cambiar la forma de reclutamiento de los políticos, cosa que no es fácil tal como está el panorama. No, vamos a ver. Yo lo primero que quiero decir es que estoy muy a gusto entre ustedes, que agradezco mucho la invitación para estar aquí y que lo he pasado muy bien, oyendo a los tres oradores. Amando, naturalmente ya sabe él que he leído el libro hace mucho, que lo he comentado con él, que es un libro admirable, porque es un libro veraz. Y en estos tiempos yo leo muchos libros que son muy poco veraces. Libros de gente que se reconstruye su historia para ser antifranquista de toda la vida o demócrata con efecto retroactivo. Y naturalmente el caso de Amando no tiene nada que ver con eso. Antes bien, es hasta suave
en sus quejas, en sus legitimísimas quejas por las heridas que ha tenido a lo largo de su vida y que sin embargo pues no le afectan ni a su buen humor, ni a su carácter, ni a su espíritu de convivencia. Y eso es lo que quería poner de relieve, sobre todo en relación con la reunión. Yo admiro mucho, lo sabe él también, a Víctor Márquez Reviriego, que no es de derechas, como se ha encargado de decir. Bueno, pero... Y he tenido menos contacto con el presidente de la comunidad, porque yo soy un madrileño de base y nunca tuve accesos a esos poderes. Pero también estimo mucho a Joaquín Leguina, que es un escritor y una persona naturalmente de nivel. Y pensaba yo, mientras hablaban ellos, algo que tiene relación con lo que ha preguntado. Nuestro problema no es de ideologías, no es de derechas e izquierdas, es de nivel. Entonces, la derecha y la izquierda a nivel, pues son opiniones distintas sobre algunas cosas, pero con un afán común de convivencia, de respeto, en fin, de lo que debe ser la España de nuestro tiempo. Y entonces los hombres pontificales como estos, es decir, que tienden puentes, son completamente distintos de los hombres que se empeñan en dividir, los hombres hereticales, que decía Pedro Laín. Entonces, naturalmente, la distinción es de Laín, hombres pontificales y hombres hereticales, los que tienden puentes para convivir y tal, y los que se empeñan en dividir. Claro, a mí me produce mucha compasión, que habiendo superado nuestros padres, desde luego, porque como tuvieron la experiencia de la guerra y vivieron el nunca más, como ninguna otra generación, por lo visto, ¿verdad? Yo nunca jamás, en mi casa, en mis mayores, nunca oí de la guerra, se hablaba poquísimo, no querían saber, querían olvidarlo, querían entenderse, respetaban al otro, tal. Nuestra generación, hombre, yo estaba en el gobierno, como se sabe, en el gobierno de Franco. Bueno, y yo he conocido a todos estos señores y yo siempre tuve la preocupación de que el futuro, pues no fuera, que se lo decía, yo se lo dije yo en un consejo de ministros, no habla entonces de Leguina y de Víctor, porque no los conocía tanto, pero yo me referí una vez a Ramón Tamames, que era el paradigma del PC, ¿verdad?, de mi generación, un tío listísimo, un catedrático importantísimo, Ramón Tamames, del PC. Raúl Morodo, que entonces estaba muy de moda también, porque aquello de tierno y todo aquello. ¿Es posible que ustedes piensen en una España en la que no podamos convivir tres personas como nosotros, que somos del mismo año? Naturalmente, ese era el planteamiento del final del franquismo, cómo se arregla el futuro, ¿verdad? Claro, Carrero era un inconveniente antes, luego todo circuló, como ustedes saben. Pero esa generación es la primera de la historia de España que se entiende. La primera de la historia de España que se respeta, que cada uno defiende lo que puede, pero que todos aceptan la regla de juego de no romper el ring. Vamos a pegarnos si hace falta, pero no vamos a romper el ring, que es lo que han hecho muchas veces nuestros antepasados en España. Entonces, ese nivel, que estaba evidentemente en la transición, de pronto heredan resentimientos que no tuvieron los abuelos ni los padres, lo heredan nietos resentidos, que es una cosa inconcebible, ¿verdad? Inconcebible. Y entonces empieza a predicar lo que es la herejía, lo que es el separar, lo que es el dividir, vamos a buscar la manera de molestar. Entonces, todo tiene su intención. Y como la derecha se rejuvenece de una manera disparatada, de un salto mortal generacional tremendo, resulta que ya la propia derecha considera que sus valores históricos, si los defiende, le van a equiparar con regímenes autoritarios anteriores. Ah, eso sí que no. Y entonces, se vota a favor del nombramiento de Santiago Carrillo como hijo predilecto de Gijón por el Partido Popular, vota a favor, a la vez que el Partido Popular quita el título de alcalde honorario de Madrid a don Francisco Franco. Eso no va bien. Eso no funciona. Yo no tengo por qué defender a estas alturas que Franco sea alcalde honorario de Madrid, me da igual. Pero ustedes reconocerán que algo raro hay cuando en Madrid se toma esa decisión y en Gijón se toma la otra. Bueno, esto es una cosa que no va, esto no va. Bueno, entonces, ¿cómo se arregla? Pues mire usted, yo soy muy pesimista en ese asunto, porque no tiene más arreglo que en un gran acuerdo de los dos grandes partidos para poner orden en la ley electoral,
para que los ciudadanos elijamos a los representantes. No votemos o bien contra Rodríguez Zapatero, que es lo que yo voy a votar la próxima vez, contra. Pero oiga, pero es que votar contra es muy doloroso. Yo quiero votar una lista en la que me gusten a mí los que van. Pero es que me puede meter de cuarto a este niño borracho que conduce. Me lo ponen en la lista y lo tengo yo que votar, por votar contra Zapatero. Eso no es serio. No es serio, ni ocurre en ningún país del mundo. Entonces hay que desbloquear la lista electoral para que el ciudadano pueda decir, mire usted, yo voto por Partido Popular, pero no quiero a este señor. O voto al Partido Socialista, pero ya estoy harto de don Alfonso Guerra en Sevilla, vamos a ponerle a otro. Eso tiene que ser perfectamente lícito y lógico. Para lo cual basta modificar un artículo, el artículo que declara nulas las papeletas en las que haya tachaduras o nombres distintos. No, si sé que los artículos, ¿tú crees que con eso arreglas el asunto? No, perdona, con eso lo empiezas a arreglar. Un poco arbitrista es eso. Todo lo arbitrista que quieras. Pero perdonadme, quietos. El pueblo español, a medida que valorara esa posibilidad, la tendría muy en cuenta. Ahora dicen, pero eso se puede hacer en el Senado y no se hace. Bueno, primero porque el Senado no vale para nada. Y segundo, no se hace, pero cuando se hace es muy expresivo y no tiene consecuencias. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes sabe que doña Carmen Alborch, siendo candidata a senadora en Valencia, tuvo 700 votos más que la primera de la lista al Congreso, que era la señora Fernández de la Vega? Eso no lo sabe nadie. Pues está en el boletín oficial. Entonces, naturalmente, las consecuencias políticas de eso hay que tenerlas en cuenta. La señora Alborch es más importante a efectos ciudadanos en Valencia que la señora Fernández de la Vega. Y eso en Madrid ha pasado en muchas ocasiones. Hay muchos casos. Vamos a sacar las consecuencias de eso. Y desde luego, el hecho de que te pongan candidatos que están semiacusados de corrupción, sospechosos de cosas raras. Bueno, déjeme usted que yo lo quite. A la tercera elección, esto depuraba y sobre todo, te podrías presentar. Pero ¿qué puedo hacer yo? Que todavía tengo alguna capacidad, todavía, ¿verdad? Ya no por mucho tiempo, pero todavía tengo alguna capacidad. Gracias, Joaquín. ¿Qué puedo hacer yo para presentarme? ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Rajoy que me ponga una lista. Pero hombre, haga usted el favor, ¿pero qué político de Europa tiene que pasar por esa humillación? Entonces, naturalmente, mientras no se modifique la ley, o bien los partidos elijan en su ámbito los candidatos, o bien los ciudadanos tengan posibilidad de introducir alguna selección, naturalmente serán partidos de funcionarios. Son partidos de funcionarios, pero para eso hay que modificar la Constitución. Y yo ahí todavía no llego porque modificar la Constitución ya son palabras mayores, sí, pero la Constitución hay que tener cuidado con ella porque nunca sabes lo que pasa si abres el melón. Bueno, es mi punto de vista. Muchas gracias. ¿Por qué los socialistas en general tienen tanta tendencia a devorar nuestras conciencias y a adoctrinar? A todo esto que se moviliza, a toda esta hegemonía mediática, a toda esta memoria histórica, porque esto no es gratuito. Nada es gratuito. El gran error de los últimos años, que no hubiera nunca cometido Felipe González, que es demonizar al adversario. Es decir, ¿el adversario quién es? El PP. El PP, en fin, es heredero del franquismo, el PP tiene intenciones aviesas a favor de los ricos y nosotros a favor de los pobres, y luego nosotros, cuando estamos a favor de los pobres, lo que subimos es el IVA, etcétera, ¿no? Vamos a ver. No se ha normalizado la vida política porque le ha interesado, que era el momento. Ahora, después de la pérdida del gobierno de Aznar, era el momento de decir, mira, aquí no nos insultamos más. Aquí desde el gobierno no vamos a hacer, que no lo hizo ni Suárez ni Felipe González, oposición a la oposición. Aquí vamos a entendernos en algunas cosas gordas y en otras no nos vamos a entender. Y vamos a pelear sobre las otras. Y a ver quién gana. ¿Quién gana también en el argumento, etcétera, etcétera? Por ejemplo,
¿Por qué no nos entendemos con el PP en cuestiones de Estado?